Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Dosis Semanal Revenue Management. Y aquí estamos puntuales como todas las semanas para traeros lo mejor del Revenue Management, el marketing hotelero, la tecnología y, por supuesto, la innovación. Y si esta semana nos acompaña nuestro querido Carlos Ávila, es que algo de inteligencia artificial nos traemos entre manos. Así que creo que lo mejor que podemos hacer es darle la bienvenida. Carlos, querido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Dani? Buenas, ¿cómo estás? Yo muy bien, feliz con nuevas noticias, nuevas cositas de inteligencia artificial para todos nuestros auditores, auditores y quienes nos ven por todas las redes. Así que muy contento de estar contigo nuevamente en las dosis semanales. Pues nosotros contentos de tenerte aquí, Carlos, de que compartas, pues bueno, todas las novedades, porque yo creo que, a ver, no hay semana que no haya alguna novedad, alguna nueva iniciativa que nos acompañe. Y de hecho, hablábamos ahora un poquito fuera de micro, te decía, oye, no hay evento o conferencia, da igual la temática en la que te metas, en la que no hay alguien que aporte un poco de IA, es como que, joder, esto no está actualizado, esto no mola, ¿no? Entonces, la IA nos acompaña, es un totum revolutum de tecnología. Y hoy, además, un poquito, pues, para nuestros videopodcasters, nos traes un tema muy interesante. Puede sonar tedioso cuando hablamos de legislación, de alguna manera, pero necesario. Al final no podemos dejar de lado que esto ha llegado de golpe y, bueno, sí es verdad que quizás pues Estados Unidos, que son un poco los abanderados, ¿no? Ya sabemos lo que es pues OpenAI, sabemos también que está también la parte de Meta con Llama, está Gemini de Google, y bueno, estos un poco son la avanzadilla. China también no hay que perderla de vista, aunque es un mundo más opaco y ya sabemos cómo es el gobierno de Xi Jinping, todo muy eh, focalizado en su figura y no trascienden muchas cosas, pero están trabajando también seguramente los chinos muy bien en este tema. Y luego está esta pata europea, ¿no? Que Europa, yo creo que una cosa que sí hacemos en todo es regular. Tenemos un afán regulatorio en la Unión Europea bestial, ¿no? ¿Qué deciros? Y vamos, no descubro nada si navegáis y entráis en una página web, lo de las cookies. Buah, es que es una cosa que te marea. Es decir, aceptar, rechazar, gestionar. O sea, que te pasas un rato, bueno, y si gestionas y te cuento ya. Es decir, empiezas a seleccionar lo que quieres y no quieres, ¿no? Entonces, Europa siempre tiene esta parte más regulatoria y de hecho, un poco lo que Carlos nos va a traer es esa pata de esa regulación de la Unión Europea y luego cómo nos va a afectar a la parte hotelera, sin igual a dudas, porque esto no hay que perderlo de vista. De alguna manera u otra, esa regulación, pues seguramente también pues habrá sanciones y habrán, vete a saber, multas que habrá que tener muy en cuenta, tanto para las empresas que ofrecen estos servicios en la Unión Europea, dentro del marco de la Unión Europea, da igual si es una empresa radicada en Europa como si es una empresa, me lo invento, americana, pero ofrece sus servicios y hay consumidores dentro de la Unión Europea. Con lo cual, un poquito el episodio de hoy vamos a girar en torno a ese la IA en hoteles, pues bueno, está decidiendo por ti o de alguna manera cómo esa regulación te va a afectar a ti, usuario, pero cuidado, también al hotelero, cómo va a tener que responder y estar al día y acompasado con esta regulación para no meterse en problemas sin lugar a dudas. Pero antes de que Carlos coja el bisturí y como buen cirujano empiece a diseccionar este episodio de inteligencia artificial, ya lo sabéis que a mí todas las semanas, sin lugar a dudas, me gusta hablar de Hotel Marketing School. Porque además, como bien sabéis, los que nos seguís ya fielmente, porque estáis suscritos, por supuesto, los que no, os lo invito a hacerlo, cuidado, antes de que acabe Carlos el episodio, ¿no? Es decir, cuando acabe Carlos, en la descripción del mismo tendréis el enlace para suscribiros para un curso que tenemos súper potente, que es un curso de SEO para el profesional hotelero, que nuestro querido Revenue Nomad Rodrigo Vega ha preparado con mucho cariño y que ya tenemos la segunda parte de la tercera lección. Recordad, la primera parte la tuvimos activa el 15 de octubre, que hablaba un poco pues, de palabras clave o keywords, y esta segunda parte de la tercera lección habla de copywriting y SEO en imágenes, muy importante también, y como bien, pues Rodrigo, un poquito el objetivo de este curso y que pretende pues aportar es, pues bueno, pues que conozcáis cómo hay que trabajar ese posicionamiento en general en los motores de búsqueda, en particular Google, porque aquí en Europa el 95% de las búsquedas se producen en Google
y un poquito pues también el que podáis coger tips, conocer herramientas y aplicar, accionar todos esos aprendizajes en vuestros proyectos, sea porque tenéis un mínimo conocimiento y podéis aplicarlos vosotros, pero como siempre decimos, nuestra recomendación es que todo esto que veis, luego, acompañados por profesionales, os puedan ayudar a implementarlo en vuestros proyectos. Así que ya lo sabéis, Hotel Marketing School, el Netflix del profesional hotelero, 12 eurillos al alcance de todos los bolsillos y cada día, bueno, o todas las semanas en este caso, os traemos nuevo contenido. Así que ya lo sabéis, luego os dejaremos en la descripción del episodio el enlace. Y ahora sí, para los analógicos, lapicero bien afilado, bloc de notas, los tecnológicos con o sin inteligencia artificial. Y si sois de los míos que os gusta escuchar el episodio en formato podcast mientras hacéis deporte, pues nada, ataros bien las zapatillas, sintonizar bien vuestro smartphone, porque nada, oye, Carlos, para que esto arranque de verdad, ¿cuál es el prompt que tenemos que aplicar? Aplica el Play ya. Pues como dice Carlos, aplica el play ya. Un prompt claro, breve y conciso, como le gusta a la IA, es decir, las cosas son así. ¿Y qué ha hecho la IA? Pues automatizar y meternos la intro, así que fantástico. Pero antes de entrar en el fondo de la cuestión, antes de meternos de verdad en la profundidad del episodio, ya sabéis que tenemos a nuestro Jaime Chicheri pues viajando, pues de aquí para allá, con su Juanita de Van, con Chino, con Max, con ese libro del coaching hotelero. También recordad que en el último episodio nos hacía hincapié en ese viaje a la India que está preparando para febrero de 2025. Os invito a seguirlo en su Instagram, Reels, Stories, donde va publicando también el tema del enagrama, recordarlo. Y este viaje, que además es un tema espiritual, como nos comentó, que también tiene mucho de punto de crecimiento personal, que sucede cada 12 años, con lo cual, pues bueno, esto no es que pase cada año ni cada mes, interesante, y que aún están las plazas abiertas para que podáis inscribiros, preguntarle cómo funciona y si os acompasa, pues podéis viajar a la India en 2025. Pero esta semana no sé por dónde lo tenemos, así que vamos a preguntarle, es la mejor solución. Así que Jaime, querido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, Dani, pues aquí me pillas nomadeando, esta vez en Japón. ¡Wow! No, es mentira, estoy en un restaurante japonés que mola mucho, que se llama Yakitori, y me van a traer un ramen con kimchi, una cosita muy guay. Y nada, deciros que si no estáis apuntados ya empezamos a tope con el Club del Hotelero Feliz, que lo podéis entrar en Coaching Hotelero, encontrar en coachinghotelero.com. Y bueno, pues Dani dejará un enlace por aquí, también en la descripción. Y nada, que tengáis una gran dosis. Pues muchísimas gracias, Jaime. Bueno, pues lo tenemos por el mundo asiático, concretamente en Japón, aunque sea en Madrid probablemente, pero disfrutando de la cocina japonesa. Lo tendremos en cuenta. Recordad el Club del Hotelero Feliz dentro de coachinghotelero.com y ese libro, el gran libro del coaching hotelero o cómo la mejor estrategia de revenue management es crear equipos felices. Dejaremos enlace también en la descripción para que podáis suscribiros. Además, recordad que hay una parte del libro que es en abierto, que para que podáis ojearlo, trastearlo y podáis un poquito, pues bueno, si sois hoteleros y además, pues oye, estáis felices, pues creo que en ese club podéis encontrar pues una comunidad muy potente que está creando Jaime y que creo que os puede ayudar mucho en vuestros proyectos profesionales y también personales. Y ahora sí, pues nada, como decíamos con Carlos en la previa, nos vamos a meter en harina en un tema que puede sonar tedioso, pero necesario, tema legislación, tema Unión Europea, tema IA. Todo esto va acompasado de alguna manera. Y pues bueno, yo un poquito, Carlos, cuando preparaba un poco el episodio y cuando me pasaste la sinopsis y pensando, y además estuve recientemente en un evento del ITH, Instituto Tecnológico Hotelero en Valencia, el Hotel Data Game, y tuve la suerte, hacía tiempo que no coincidíamos físicamente, yo creo que desde HIP, fíjate, desde el mes de febrero de este año con Jimmy Pons, buen amigo de Dosis Semanal. Y bueno, las ponencias de Jimmy siempre son inspiracionales, tiene esa capacidad de mirar al futuro y de intentar, pues bueno, cribar, filtrar, pues bueno, qué está por venir y en qué debemos parar atención especialmente. Y él hablaba un poquito de diferentes fases y nos habló, bueno, cuando hablamos de inteligencia artificial,
que a mí me vino a la cabeza, no sé si tú recuerdas, Carlos, pues toda esta gente de Gary Kasparov, de Anthony Karpov, ¿no? Es decir, en los años, a ver, los más viegenials del lugar, ¿no? Yo me incluyo, en los años 80, 90, cuando hablábamos de ajedrez, habían dos tipos que eran pues la repera limonera, ¿no? Es decir, había Anatoly Karpov y Gary Kasparov. Karpov de origen ruso, Kasparov, si no recuerdo mal, creo que era de Azerbaiyán, y fíjate. Y estos dos, pues bueno, era un poco la Champions League del ajedrez, ¿no? Hasta que en su día, finales, fíjate, de los 90, llegó una máquina creada por IBM, creo que era, se llamaba Deep Blue, te hablo de memoria un poco, Sí, en sí, la cual, pues creo que ganó a Kasparov, claro. al de Azerbaiyán. Y bueno, el hombre, pues bueno, no, tampoco se tiró por un balcón. Es decir, bueno, pues chico, me ha ganado una máquina, ya está. Y voy un poco al origen de la inteligencia artificial, que hay pasos atrás. Ya hemos hablado también de Alan Turing, el padre de la computación moderna, y un poco toda esta inteligencia artificial que de alguna manera ha estado presente entre nosotros, pero no con la visibilidad, evidentemente, que ha provocado cuando OpenAI en noviembre del 22 aterrizó la inteligencia artificial, presentó ChatGPT, y esto ha sido un totum revolutum desde entonces. Parece, como decíamos antes, ¿no? Que en cualquier evento que vayas, si no está el tema de la IA, como que no mola, ¿no? Hay un poco también seguramente de humo, ¿no? O de bluff, pero es verdad que ya en aquel momento esa máquina entrenada con algoritmos inteligentes ganó al mejor ajedrecista del mundo, ¿no? En lo que vamos a ver hoy, y a lo que Carlos nos va un poco a diseccionar como buen cirujano, al final, pues conocemos un poco las bondades de la IA, ¿no? Es decir, como asistente, acompañante, es decir, hemos visto, y aquí Carlos nos ha hablado pues de OpenAI, de ChatGPT y de todas las evoluciones que trae. Ha hablado de BART, ahora Gemini, por supuesto. Tenemos por ahí la gente de Anthropic, que son ex trabajadores de OpenAI que han creado Claude 3,5. Los amigos de Meta nos han quedado atrás con el tema de la inteligencia artificial y están con Llama 3. Carlos nos explicó en su momento un poquito la caída de Apple y la Apple Intelligence, que está trabajando un poquito Apple en su propio ecosistema, pero tiene acuerdos con ChatGPT. Y yo este día, como os decía, estuve en el ITH en un evento muy potente en el cual, ya os digo, Jimmy Pons se trajo sus Ray-Ban, que están conectadas, entiendo, a todo este ecosistema de inteligencia artificial con Meta, y se puso las Ray-Ban ahí en directo con todos nosotros y dijo, hello Meta, can you take a photo from all the people who is in here? Es decir, un poco la gente que está aquí en este evento, y las gafas, escuchando a Jimmy, le daba una serie de preguntas y respuestas, hizo unas fotos en tiempo real y Jimmy les dijo, can you please upload this photo in my Instagram stories? Y las Ray-Ban, en este caso conectadas entiendo, con Meta Llama 3, subieron esa foto a las stories del perfil de Instagram de Jimmy Pons. Y, ostras, entramos, claro, nos dijo, oye, comprobarlo que lo han hecho bien. Entramos en el Instagram y lo vimos, ¿no? Entonces, bueno, hay toda una movida en torno a esto. Estoy hablando de las bondades, cuidados de lo bonito, creatividad, como asesor, como acompañamiento, pero un poco lo que nos va a hablar Carlos hoy, es decir, oye, cuidado, hay una parte muy bonita, ya la hemos visto, pero también hay una parte en la que quizás, bueno, hay una serie de riesgos inherentes y que, por un poco, la Unión Europea quiere legislar. A ver, tipo de sesgos, ¿no? Es decir, oye, quizás automatizar ciertos comportamientos de la IA puede hacer que en el día de mañana una persona, porque ha tenido algún problema legal o, no sé, o porque tiene o es recurrente con algún tipo de enfermedad, quizás seguros médicos, quizás un banco no le quiera, pues imagínate, porque esto en algún momento, Sí. desgraciadamente, puede pasar en listas de RAI, SNEF, porque has sido deudor en alguna cosa, ya lo has solucionado, pero eso ha quedado ese pozo digital, y la IA que está automatizada, no entiende, pues no le deniegan un crédito a un banco porque en algún momento fue moroso en el pasado, pero a día de hoy está regulado. Pero, ostras, y todo eso, ¿cómo se viste? Y todo eso, ¿cómo nos afecta? Entonces, está muy bien la IA, tiene muchas bondades, pero también tiene otro lado que si no aprendemos un poco a controlarlo, a medirlo y un poco, pues, a estabilizarlo, la verdad es que puede tener efectos quizás negativos en la sociedad, con colectivos determinados, con ciertas personas porque en el pasado tuvieron situaciones difíciles. Y eso es un poquito lo que la Unión Europea quiere regular y
poner en papel para que se cumpla. Cuidado, tanto para las empresas que desarrollan tecnología basada en inteligencia artificial dentro de la Unión Europea, como empresas fuera de la Unión Europea que de alguna manera van a ofrecer esta tecnología en la Unión Europea. O sea, que empresa americana como ChatGPT que tiene implantación en la Unión Europea se va a tener que, en la Unión Europea, regir y aceptar las normas que en la Unión Europea se filtren, ¿no? Entonces, todo eso es muy interesante. Y yo, Carlos, por darte pie ya y que tú puedas entrar a fondo en el episodio, creo que todo esto ha llegado y, bueno, hay que estar muy atento porque ya sabemos lo que pasa, ¿no? Es decir, no cumples con la legislación vigente, pues bueno, vete preparando porque seguramente te van a crujir bien. Sí, y todo lo que estás contando tiene que ver mucho con el concepto de datos de las personas, de los huéspedes, y sobre todo la gran palabra que es la privacidad. El ejemplo que tú has dado de Jimmy Pons no deja de ser chulo, atractivo, pero es una foto sacada en un recinto privado que quizás cualquiera de los asistentes que haya declinado el hecho de que no quiero salir en esa foto, si no se cumplen ciertas reglas, hasta Jimmy Pons estaría incumpliendo una ley y le podría caer quizá alguna multa. Obviamente esto es un poco de forma irrisoria, pero te voy contando casos que han pasado en turismo, que están pasando en turismo en hoteles, de alguna forma decir, ojo, que tenemos que tener cierto cuidado, que tú bien has dicho, hay cosas muy bonitas de inteligencia artificial, incluso les tocaría ahora también algunos ejemplos con cómo se aplica técnicamente la inteligencia artificial, pero también dónde está el problema o la atención que deberíamos tener nosotros como hoteleros o dentro del turismo. Pero sí, el capítulo va de eso, de mostrar un poco la parte mala de inteligencia artificial y los cuidados que debemos tener porque hay una ley imperante y que con ejemplos prácticos que te voy a ir dando, vamos a ir viendo un poco cómo realmente hoy por hoy, sin querer o queriendo, estamos incumpliendo esa ley y vamos a pasar a un riesgo. Pues totalmente de acuerdo, Carlos. Y si te parece, para entrar en el episodio a fondo, comparto tu presentación. Genial. Y muy atentos a lo que nos vayas compartiendo. Perfecto. Confírmame si lo puedes ver, Dani. Si lo puedes ver la pantalla completa, ¿sí? Sí, correcto. Se ve perfectamente, Vale. Carlos. Vale, pues entonces lo que hoy día les quería comentar un poco y de qué va el tema, de los secretos de inteligencia artificial en hoteles, porque de alguna forma sigue siendo una caja negra muchas de las cosas que la inteligencia artificial hace y va a seguir haciendo y por tanto, más que descubrir esa caja negra, te quiero comentar ciertos outputs que están saliendo de esta caja negra y donde pueden entorpecer a los huéspedes, a la privacidad y obviamente nos podemos quizás tener algún problema en la parte legal. Pues bien, toda esta dosis se basa sobre una noticia publicada hace un mes en donde la Comisión Europea, como bien adelantaba Dani, ha firmado el Convenio Marco Internacional sobre Inteligencia Artificial. Esto viene a darle un realce mucho más profundo a lo que una vez hablamos del GDPR hace bastante tiempo, del Reglamento de Gestión de Protección de Datos. Este convenio viene incluso a solidificar, a solventar, a profundizar mucho más ese acuerdo. Y de alguna forma aquí lo importante y por qué de alguna forma esta noticia me pareció muy interesante mencionarla y profundizarla, porque este acuerdo lo han firmado, obviamente, todos los países de la Comunidad Europea, pero también lo ha firmado Estados Unidos. Y eso es un gran paso para lo que Estados Unidos venía haciendo, porque obviamente, no sé si recuerdan, el GDPR aplica en Europa, y también Dani lo decía, muy leonino, muy proteccionista. El problema es que también, en mi modo de ver, que quizás limita un poco la innovación en cierta empresa europea. Estados Unidos tiene una ley un poco laxa entre, sí, algo los clientes, pero también protege mucho a la empresa. China, como también decía Dani, no hay ley, así que eso no podemos tocarlo. Pero bueno, de alguna forma, Estados Unidos un poco que firme este acuerdo ya dice mucho del país, porque también adelantaba Dani, y este acuerdo lo que viene a decir es que establece un enfoque común, este marco que han firmado todo el Estado, donde las actividades relacionadas con inteligencia artificial
tanto en su diseño de inteligencia artificial, la implementación de diferentes algoritmos y la retirada, cuando ya ese algoritmo ya no está en producción, todas esas fases, en estas fases de inteligencia artificial tienen que ser compatibles con los derechos humanos, con la democracia y el Estado de Derecho de todos los Estados firmantes, al igual que, como también es el problema que tiene GDPR, pero este convenio trata un poco de quizás empujarlo, de que a su vez fomente la innovación y la confianza que puedan tener las empresas en desarrollar esta tecnología. Este convenio se firmó, como te mencionaba, en el septiembre pasado. Lo han suscrito Andorra, Georgia, Islandia, Noruega, San Marino, Reino Unido, Israel, Estados Unidos y la Comisión Europea. Entonces, la verdad que lo que me interesa mencionarte es un poco resumirte en el marco legal de este acuerdo de forma muy por encima, porque yo no soy abogado, yo no soy especialista en leyes, pero sí obviamente más praxis, qué es lo que la ley existe y cómo impacta en la empresa o en los clientes donde yo estoy dando gestión. Entonces, este marco legal que se ha firmado, que es tanto público como privado, impacta tanto en estados, organismos públicos como en empresas privadas, se basa o viene a cimentar siete conceptos. El primer concepto es la protección de los derechos humanos. Es casi lo más importante que ha resaltado este acuerdo, donde los estados deben asegurar que todos estos sistemas de inteligencia artificial deben respetar, como te adelantaba, los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho. También, otro pilar importante es la responsabilidad y rendición de cuentas. ¿De qué va esto? De que tanto actores públicos o privados, empresas públicas o privadas, tienen que hacerse responsables de esa protección de derechos humanos, ¿vale? De los derechos humanos, de la democracia y el Estado de Derecho. Entonces, una cosa es manifestar esa protección que hay que, obviamente, proteger todo lo que conlleva la parte de ciudadanos, la parte del Estado de Derecho y la democracia, y por otra parte también viene a cimentar que las empresas, organismos que trabajen con sistemas de inteligencia artificial, público o privado, tienen que hacerse responsables de esa protección de los derechos humanos. Otro punto importante, tercero, es la privacidad y protección de datos. Aquí está donde yo te mencionaba antes, donde se le da un realce mucho más potente al GDPR. De alguna forma se le da una consistencia mucho más transversal a la hora de que los mismos estados, tanto estados y organismos públicos y privados, están de acuerdo, efectivamente, que esto hay que ponerlo muy en alto de siempre proteger y tener una privacidad de los datos de los usuarios. El cuarto punto es la igualdad y no discriminación. Los estados deben prevenir la discriminación generada por los sistemas de inteligencia artificial debido a sesgos en los datos o en el diseño. Aquí viene un punto importante en el énfasis de la igualdad de género, de alguna forma de evitar el sesgo, que por ahí también hemos mencionado en otras dosis, donde en Estados Unidos ciertos análisis o ciertas predicciones, de los sistemas de inteligencia artificial a la hora de contratar un directivo de una empresa, cuando el directivo era mujer, le proponía un salario menor que si el directivo fuera hombre, a mismas condiciones y características profesionales. Eso netamente es un sesgo que obviamente este marco vuelve a poner de realce que quiere evitar. Y los otros 3 puntos, para completar los 7 puntos que dan cuenta de este marco legal, el quinto es vías legales efectivas, es decir, que los ciudadanos podamos contar con mecanismos efectivos que sean ágiles, cómodos, para cuando sentimos que nos han violado los derechos humanos debido al uso de inteligencia artificial, y en donde yo como ciudadano, puedo recurrir y obtener una respuesta ágil, adecuada de estas empresas. Recuerda, tanto la parte pública como la parte privada. Por tanto, pone de realce de que las empresas deben poner un canal de comunicación ágil y que sea efectivo a la hora de que, si yo me siento menospreciado, que me den respuesta y den solución a lo que yo estoy esgrimiendo.
Punto 6, seguridad e innovación responsable. Aquí también este acuerdo quiere también proteger, entre comillas, a la empresa para que ellos también se sientan tranquilos de que si las empresas tienen como por bandera el hecho de generar una innovación responsable, siempre teniendo entornos controlados. Tú recuerdas que nosotros tenemos datos cuando los metemos al algoritmo y tenemos que hacer un entrenamiento de ese algoritmo, que esos sean datos que sean legales, que no vayan a incumplir la igualdad de género, que no vayan a incumplir la protección de datos, o sea, de alguna forma que esté este entorno controlado. Si esto un poco se da, estos fenómenos de entrenamiento de algoritmos y que la empresa asegura en protocolos de seguridad e innovación, de alguna forma este marco viene a impulsar y a responder, oye, sí, empresa, lo estás haciendo bien, sigue haciéndolo si cumples todos estos pasos en la parte de seguridad. Y por último, la que más yo creo que va a causar revuelo o no lo está causando y lo va a causar prontamente, es el punto 7 de transparencia y supervisión. Te lo digo tal cual. Los sistemas de inteligencia artificial deben ser transparentes en su funcionamiento, accesibles para supervisarlos y que permitan a los usuarios entender sus decisiones. Tú dirás, hostias, o sea, este marco está diciendo que si yo estoy interesado en entender el algoritmo, esa caja negra de Netflix me tiene que decir cómo lo hace, cómo funciona, cómo yo puedo... Netflix me tiene que decir cómo supervisas que ese algoritmo no esté infringiendo mis datos. De alguna forma, eso lo está diciendo. Y por tanto las empresas deberían implementar mecanismos de supervisión adecuada para este tipo de sistemas. Por tanto, este punto, y quiero ahora un poco, esta es la parte más tediosa, más de los puntos, y te lo explico, ahora vamos a ir con casos más prácticos para que tú lo podamos aterrizar, pero yo te digo que este punto 7, el de transparencia y supervisión, me parece a mí, por mi experiencia, bastante decidor a la hora de que y las empresas digan, ¿y ahora qué voy a hacer? Si algún cliente me dice, oye, necesito saber de forma lo más transparente posible cómo funciona tu algoritmo, es que yo no le puedo pasar mi core business de empresa. Entonces, bueno, este es un tema un poco, aquí la ley, aquí habrá que ver cómo impacta en la empresa. Pues bien, lo que te decía, ahora que tenemos este marco legal, es lo que el título viene a decir de estas sesiones. Realmente las empresas de turismo, hoteles, en este caso, realmente las que están aplicando inteligencia artificial están decidiendo por mí, yo como usuario, me están guiando por un camino que yo no quiero o me están guiando por un camino correcto. Realmente esta maravilla que es inteligencia artificial está cumpliendo hoy por hoy con este marco legal que se acaba de firmar hace un mes atrás y por los estados participantes, como te digo, toda la Unión Europea y por Estados Unidos, realmente se está cumpliendo o no. Entonces aquí vienen un poco los ejemplos que te voy a dar un poco para que aterricemos estos puntos. Mira, te pongo un ejemplo. Hoy por hoy muchas redes sociales, tú sabes que usan inteligencia artificial. Por ejemplo, Instagram, Facebook, donde estas plataformas, y me centro en Instagram porque Instagram diría que es la plataforma hoy por hoy, o por mi experiencia, la plataforma fetiche, digámoslo, por el turismo, por los hoteles, donde se genera una mayor conversión, comunicación, muestra de productos, muestra de una vida visual de tu hotel. En estas redes sociales, tú bien sabes que hacen una recomendación personalizada de los contenidos. El concepto técnico es clustering, ¿vale? Es un algoritmo especial donde hacen agrupaciones, lo mismo que hace Netflix, tal que te va recomendando un cierto contenido que tú a priori te gusta, ¿vale? Y también para hacer esta recomendación personalizada, también las redes sociales también recolectan datos personales, ¿vale? Recolectan lo que tú sin querer o con querer le estás dando a esas redes sociales de forma gratuita, tú se lo estás dando de forma gratuita. Entonces aquí viene un tema un poco, una línea roja de que, oye, ¿y qué pasa si hoy por hoy Instagram recomienda contenido quizás altamente sexual a los jóvenes menores de 16 años que están buscando un hotel y que tenga un contenido quizás sensual? Fíjate en bueno, he puesto aquí un ejemplo para todos los audio escuchas después que puedan ver quizás el vídeo en YouTube, pero bueno, un poco te lo ejemplifico. Aquí hay un hotel X, que ha puesto fotos de su hotel donde hay un chico y una chica un poco de playa, con trajes, con bañadores, y quizás una postura quizás un poco sensual, que quizás
un joven cuando busca información de un hotel y quizás toca este tipo de información, este tipo de imágenes, y le da like, el algoritmo te va a seguir insistiendo o contagiando a la hora de mandarte información, imágenes con gente en bañador y quizás un poco más sensual, y quizás eso puede derivar quizás a una parte que yo quizás como padre, llegado el caso, no quiero que mis hijos menores de 16 años lo vean. Entonces, de alguna forma, Instagram, de hecho, hoy por hoy lo está haciendo. Y otro error que están cometiendo estas redes sociales en cuanto a este marco legal, el hecho de que los usuarios no son plenamente conscientes del alcance de para qué y por qué usan sus datos, ¿vale? ¿Por qué se analizan? ¿Cómo se utilizan? Difícilmente WhatsApp o Instagram te va a generar un vídeo donde explique claramente cómo es su funcionamiento o para qué están usando tu dato. No te lo van a explicar. Por tanto, hoy por hoy, este ejemplo práctico, redes sociales que tienen en contingencia muy fuerte en turismo y en hoteles, hoy por hoy están incumpliendo el protocolo en la parte 1 de protección de derechos humanos, porque realmente pueden de alguna forma este contenido altamente sexual a los jóvenes, incluso pueden mermarlo o llevarlo a un camino que quizás el mismo joven no quiere, por un tema de contenido quizás derechamente sexual. O dos, también está incumpliendo en la responsabilidad y rendición de cuentas, es decir, esta empresa hoy por hoy no se están haciendo partícipe, es decir, sí lo reconozco, también te diré, o que por ahí mira por internet, que de verdad hace un tiempo atrás, aquí en España se dio un programa muy interesante en Salvados, donde hablaban de las redes sociales y lo impactante que pueden hacer para de alguna forma, demonizar la misma vida civil. Y los mismos personas incluso han llegado incluso a suicidarse por un tema de estar inundado con información que puede ser nociva. Entonces, es el concepto peligroso que hoy por hoy está impactando, sobre todo en los jóvenes, el tema de redes sociales, y más aún con el uso de inteligencia artificial. Y por último, se incumple en la privacidad y protección de datos, lo que te decía. Si no te dicen claramente cómo están usando tu dato, claramente hoy por hoy estas redes sociales están incumpliendo este marco. Mira, otro ejemplo también que usamos en muchos hoteles, muchos clientes que tengo yo. El hecho de los chatbots y asistentes virtuales en hoteles. ¿Vale? Como decía Dani, si no tienes un chatbot o un asistente virtual en tu hotel, estás en otra liga. Eres de la vieja escuela, ya no molas. Y entonces yo, como quiero molar, como quiero estar al día, meto mi chatbot y meto mi asistente. Hasta ahí, sin problema. El tema es que estos chatbots, recuerda, o te lo pongo en real, estos chatbots inteligentes con inteligencia artificial, recuerdo, chatbot inteligente, porque hay muchos chatbots que son bastante tontos, ¿vale? Esto se da porque el algoritmo está muy bien entrenado y se hace cada vez más experto, ¿vale? Por eso obviamente digo y pongo énfasis en chatbots inteligentes. Gestionan preguntas, reservas o servicios adicionales a los huéspedes, ¿vale? Un poco hacen esa comunicación con ese huésped. Pero que también yo como extraigo datos de esa comunicación, voy encontrando patrones de comportamiento de esos huéspedes, ¿vale? También de los huéspedes que van a mi hotel. Y de alguna forma, ¿qué está pasando? ¿Qué me he dado cuenta yo? Que no hay un consentimiento explícito por parte de los huéspedes al uso de sus datos. Entonces, claro, hoy por hoy los huéspedes de estos hoteles, de muchos hoteles, no están completamente informados de cómo se utilizan sus datos o si estos se comparten con terceros. Entonces, ¿aquí qué pasa en ese hotel? Nuevamente estaría incumpliendo con la protección de los derechos humanos, que obviamente que puede mermar un poco ese sesgo de por qué dar un servicio a un huésped de una etnia y no a otra etnia, por lo que sea. Pues ahí quizás tú un poco estás haciendo un sesgo de ese hotel a ofrecer servicio a uno u otro tipo de huéspedes. La responsabilidad de rendición de cuentas, lo mismo. El hotel quizás hasta ahora no se está haciendo responsable de ese tipo de cosas. Y la privacidad y protección de datos, un poco lo que llamamos antes, que si no se comunica correctamente al huésped, efectivamente un poco estás incumpliendo este ítem. Otro ejemplo, discriminación algorítmica y personalización de servicios. Un poco bien añadido lo que te decía antes. Muchos hoteles, y sobre todo grandes cadenas, tienen plataformas de reservas con inteligencia artificial, donde estas plataformas de alguna forma van entregando cierta tipología de servicios a esos huéspedes o potenciales clientes o huéspedes, ya sea por ubicación geográfica, / la IP de tu ordenador o / el perfil de ingresos que
pueda tener un poco ese know-how, esos algoritmos de inteligencia artificial que van un poco conociendo a sus potenciales huéspedes, saben quizás y te orientan de ese potencial ingreso que puede tener ese huésped. Entonces, dependiendo de esa ubicación y de ese ingreso, las plataformas te dan un servicio u otro. Es decir, hoy por hoy, y pasa, se están ofreciendo diferentes precios o experiencias basadas en servicio, en la etnia o en el país de origen. De alguna forma, yo tengo experiencia en temas de aerolíneas, se da mucho de que la disponibilidad de un vuelo se da mucho más disponibilidad y por tanto una probabilidad de compra mucho más alta a países europeos que tienen un ingreso per cápita mucho más alto que un país quizás africano. Y ese país africano y ese país europeo compiten por ese asiento del Madrid-Nueva York, por ejemplo. Y si lo hablamos a niveles de hoteles en Estados Unidos, en cadenas de Estados Unidos, grandes cadenas, el mismo concepto. Y me juego el cuello y lo sé, que aquí en Europa grandes cadenas también van por esta vía, de que por distintas tipologías de huéspedes yo estoy dando mayor o menos disponibilidad de un servicio que hoy tengo más probabilidad de compra y por tanto me da un ticket medio mucho más alto. Entonces hay alguna forma de que se está incumpliendo el punto 4 de la igualdad y no discriminación. Netamente por un tema de quizás de etnia, estás ofreciendo un tipo de servicio o producto, netamente porque tu algoritmo lo ha personalizado. Un poco viene este tema de clustering que un poco antes te dije. Otro ejemplo, ya me quedan pocos ejemplos, tampoco no te voy a aburrir tanto. Un poco era darte estos ejemplos que te queden un poco real de que pasa mucho en hoteles. La vigilancia y reconocimiento facial en hoteles. Un poco lo mismo de los chatbots, ¿eh? O sea, ya en los distintos foros que vayamos a ver, en el TIS o en el próximo HIP o en Fitur, ya se habla mucho de que del auto-checking, de que el auto-checking del huésped llega, pone su pasaporte y que te ahorras quizás tu equipo de recepción y el huésped un poco no interactúa con nadie, pone su cara, pone su pasaporte y se va a su habitación. Hasta ahí todo guay, todo tecnológico, contactless, etc. Pero claro, esta tecnología de reconocimiento facial están incumpliendo el concepto de la privacidad y protección de datos, de la igualdad y la transparencia y supervisión. Es decir, los huéspedes no siempre son conscientes de cuando están siendo monitorizados por este sistema de vigilancia. Si bien hay leyes que obviamente solamente tú puedes poner cámaras en las zonas comunes y no en los dormitorios, pero quizás hay ciertas zonas comunes que quizás los huéspedes podrían decir o podrían de alguna forma sentirse un poco menoscabados. Puede ser. Entonces, de alguna forma, los huéspedes no siempre son conscientes de que están siendo monitorizados ni de cómo se almacenan o procesan sus datos biométricos. ¿Vale? Eso es lo otro. Tú obviamente tú firmas quizás un convenio cerrado, quizás con alguna aerolínea o con algún aeropuerto o AENA para que tú quizás hagas el auto-checking de tu vuelo o en un hotel y quizás, pero ese dato realmente está bien protegido. Hay una protección de ese dato. Realmente no lo sabes si realmente ese hotel o esa aerolínea lo está cumpliendo. El hecho de que ese algoritmo de reconocimiento facial pueda generar detenciones erróneas o discriminación, de que quizás no te deja abrir la puerta porque quizás o te está viendo o más gordito o otro color de piel o lo que fuese. Entonces, ese tema de errores de que tú vas quizás corriendo a tu vuelo o quieres ir corriendo y dormir a tu habitación, no te permite entrar por cualquier error y ya te genera una merma de tu igualdad y tú dices, quizás me están discriminando a priori. Y también, sin duda, la transparencia y supervisión de ese algoritmo. ¿Qué hace? Nunca te van a decir, obviamente, cómo hacen de que esa puerta se abra o cómo haces ese match de tu foto con el pasaporte. ¿Dónde va esa información? ¿Cómo se hace? Un poco ahí también esa transparencia que no está clara hoy por hoy. Otro ejemplo, la deshumanización que existe en algunos hoteles con respecto al servicio al cliente. Es decir, cuando tú plagas en tu hotel de robot y de asistente, de alguna forma para hacer tu hotel quizás más tecnológico, más contactless, más white, digámoslo, pero claro, que ahí también el error, quizás si lo haces mal, puedes estar incumpliendo ciertos protocolos de este marco. Como te decía, la inteligencia artificial está reemplazando a muchos empleados en la atención telefónica, en la parte también de reserva y servicio. Obviamente la idea del hotel, también lo hemos hablado en 12, no es despedir a esta gente, sino que
rederivarla a otras áreas donde también puedan aportar valor. Pero bien, esto bien quizás habla bien de la eficiencia a niveles de números del hotel. Pero claro, ¿cuál es la contraparte? Que este tipo de tecnología no genera y difícilmente quizás la va a generar la empatía necesaria o una solución personalizada con los requerimientos que tengan los diferentes huéspedes. Cada huésped, tú bien lo sabrás, es un mundo distinto. Entonces, hoy por hoy los huéspedes no pueden interactuar con personal humano, entonces quizás se pueden sentir alienados o tratados de manera impersonal por estos sistemas automatizados. Aquí pongo un ejemplo donde el sabioque le lleva unas bebidas, unas gaseosas a un cliente y el cliente aquí le dice, yo quería cacaolat, no quería Coca-Cola. Es un chiste, pero que puede ser, que quizá un algoritmo que está entrenado 100% en idioma inglés y quizás muy poquito en español, no puede quizás buscar la diferencia entre cacaolat y Coca-Cola. Quizás para el algoritmo es lo mismo, pero no, el huésped sabe que no es lo mismo y quizás puede sentirse un poco defraudado por ese robotito. Entonces, ¿dónde se incumplen estos marcos que están firmados, este tipo de ejemplos, en la protección de los derechos humanos? Así, a nivel que se sienta un poco, que no se sienta ese hecho de tener en cuenta a esa persona, sino que menospreciarla y quizás el robot se da la media vuelta y no sigue interactuando porque quizás no le entiende a lo que quiere decir este cacaolat. Y también lo otro, este punto 5 de las vías legales efectivas, que el huésped también quizás no tiene un hecho de, oye, yo quiero hablar de inmediato con un personal y que el robot mande una señal y que venga un personal físico de inmediato a hablar con el huésped. Hoy por hoy quizás hay muchos hoteles no lo tienen así implementado, porque dicen, ¿para qué entonces puede tener siempre un personal un poco ahí de backup? Pero bueno, también sería un tema a tratar, de que quizás el huésped también se siente pasado a llevar y que no tiene esas vías legales o vías rápidas para tener una solución a su problemática. Ya me queda un poco, ya me queda creo 1 o 2 ejemplos ya. Otro que pasa actualmente en muchos hoteles, los riesgos de ciberseguridad y la protección de datos personales. Los hoteles recopilan mucho datos, big data, muchos volúmenes de datos para tanto de cómo pagan, de las tarjetas de crédito, hasta los comportamientos de los huéspedes. ¿Para qué? Para obviamente nuevamente lo que veníamos hablando antes de la personalización, segmentación, recomendación de ciertos productos. Pero ¿qué pasa? Que estos sistemas de inteligencia artificial quizás no están adecuadamente protegidos para la gestión de los huéspedes. Quizás hay un tema de un riesgo a la seguridad, a los robos de identidad. Los hackers, obviamente se puede meter un hacker y puede robarte los datos del hotel y claro, incumples de inmediato el protocolo del punto 6 de seguridad e innovación responsable, la parte de seguridad. Tenemos un ejemplo ahora en junio. La Agencia Española de Protección de Datos impuso una sanción de 7.000 euros a un hotel, ¿vale? Un hotel X, porque, claro, ¿qué pasó? Que al huésped del hotel lo contactó un hacker, una empresa externa, para cobrar la reserva, porque supuestamente Booking no había hecho el cobro. O sea, hay un tema, y de hecho también pues, trastea, y quizás tú me conocerás este caso, de que hay muchos ejemplos, y yo le digo en carnes propias, de que un cliente ha sufrido un tema de hackeo y que obviamente se hace pasar por Booking y le cobra la reserva al huésped. El huésped paga por una pasarela de pago fraudulenta esa reserva, llega al hotel, el hotel dice a mí no me has pagado y el huésped dice, ¿cómo que no has pagado? Si aquí está el pago. Entonces, claro, ese dinero fue a otra parte, Booking se lava las manos y aquí todo un tema de que finalmente aquí quien fue el culpable directamente fue el hotel porque no tenía las medidas de seguridad y se le aplicó una multa. Y esto fue en junio pasado. O sea, pasa todos los días, ¿vale? Y finalmente, la que más me gusta quizá a mí, la que más me acerca y la que más me genera un poco dudas en mi cabeza y experiencia, cómo será, cómo lo haremos, que es la transparencia en la fijación dinámica de precios. Nuestros queridos cerebros de Revenue Management, los RMS, Revenue Management System, bien sabrás, si no lo sabes, ajustan las tarifas de acuerdo a la demanda, la anticipación de compra, ubicación del usuario, la IP, historial de navegación y una serie de muchos factores. De alguna forma aquí, si vamos desde el punto de vista de los huéspedes, ¿no será una manipulación injusta de esos datos? A nivel de que el huésped dice, o esos clientes dicen, ¿y por qué si sacas tantos datos míos,
¿Por qué después quizás si yo vengo de un país donde tengo un ingreso per cápita más bajo, ¿por qué me das menos disponibilidad del mismo producto? ¿O por qué al revés, si yo tengo un ingreso per cápita de un país más alto, por ese mismo alojamiento me cobras una tarifa más alta? Efectivamente, los huéspedes hoy por hoy no entienden el por qué los precios fluctúan significativamente, tanto por horas como por minutos, y no tienen acceso a la información clara de cómo se toman esas decisiones. Es decir, aquí se incumple, y estamos incumpliendo muchas empresas que tenemos RMS, el hecho de la transparencia y supervisión. Si un cliente me puede decir, necesito saber qué haces con mi dato, cómo se calcula el dato, por qué me estás cobrando por esta habitación este precio, y mañana, si yo cancelo y la vuelvo a reservar, aparece otro precio. Por este marco, me gustaría entender ese mecanismo. Y tú dirás, yo, ¿cómo le voy a traspasar un poco mi know-how o ese RMS, cómo funciona? Ahí está el tema que yo, hoy por hoy, esto está, como te digo, está firmado hace un mes, veremos cómo el devenir de este hecho, pero ya te digo, esto es bastante complejo de enfrentar a la hora de esta transparencia, de ser muy transparente con los huéspedes, con los clientes en aerolíneas, eso pasa mucho también, y también por mi experiencia propia lo conozco, que como te digo, ahí se abren disponibilidades para asientos para ciertos países y en otros países no se habla, países de compra, disculpa, no se abre esa disponibilidad de compra. Netamente por un tema de segmentación, obviamente que a la larga da mayor revenue, pero obviamente desde el punto de vista del cliente o del huésped es un tema de que quizás le estamos segmentando mucho o sesgando mucho. Eso es lo que quería comentar, Dani, de todo este tema de cómo la parte del marco internacional que lo ha firmado Estados Unidos, donde ha dado el pie hacia adelante, donde involucra tanto a privados como a públicos, donde son estos siete ítems donde se viene a proteger mucho los derechos humanos, la democracia, el Estado, la democracia de los estados, de los estados firmantes, de que se hagan responsables las empresas por esa protección, donde existe una protección de los datos muy alta, donde la parte de evitar los sesgos, evitar la discriminación y el hecho de ser transparente a la hora de con los clientes para darle vías de solución ante sus problemas y también transparente de cómo funcionan estos sistemas de inteligencia artificial, da todo un marco de los próximos años y meses, veremos cómo se van acoplando las empresas, que todas trabajan con inteligencia artificial, decíamos, cómo estamos acoplándonos tanto empresas, startups, que trabajamos en este ecosistema para de alguna forma ir cumpliendo este marco legal y que nuevamente no nos pasen multas como ha pasado en este hotel. Y obviamente, sin duda, más que multa, es el hecho de que el mismo huésped o cliente se sienta satisfecho de que sus derechos están protegidos, están salvaguardados y con esta inteligencia artificial estamos dando una experiencia que en otro hotel o en otro establecimiento no se vería. Así que eso, dime qué te ha parecido, que por favor debatamos lo que tú quieras. Pues Carlos, en primer lugar, muchísimas gracias por esta cirugía, por esta intervención, aterrizando conceptos a veces un poco etéreos o complejos de comprender, ¿no? Pero con ejemplos al final ayuda un poquito a la gente a aterrizar qué estamos hablando y cómo afecta a nuestro día a día. Lo has explicado fenomenalmente bien. A mí, mientras tú estabas hablando ahora, yo recordaba y justamente recientemente el pasado 17 de octubre estuve en un evento que organizó el ITH, el Instituto Tecnológico Hotelero en Valencia, el Hotel Data Game, y un director hotelero, precisamente en una mesa de debate en la que evidentemente se hablaba de tecnología y cómo y cómo la tecnología y la inteligencia artificial, en este caso, pues de alguna manera ayudaban al hotelero a conocer mejor, antes incluso que llegara el cliente al hotel, sus preferencias, sus gustos, al final no olvidemos, es decir, nosotros, bueno, a ver, sí que hay gente muy analógica todavía, por supuesto, o semi-analógica, pero hay mucha gente que suele publicar mucho contenido de su vida, de lo que le gusta, no le gusta en redes sociales. Esto la IA, pues tiene la capacidad de saberlo recolectar con algoritmos inteligentes, pues bueno, un poco el perfil de cada uno. Y un poquito este director decía, señores, me parece fenomenal que sus herramientas sean capaces de traquear, monitorizar y conocer a un cliente sus gustos, preferencias, antes de que llegue a mi hotel. Y yo incluso, pues, en base a lo que me dice la IA, le pueda crear una experiencia guau antes de que, bueno, no antes de que llegue, es decir, cuando llegue al hotel, decir, oye, me encuentro en la habitación, me lo invento, oye, es un cliente sibarita
y le gusta pues el tema de la enología. Oye, pues le voy a poner una botellita de vino de la tierra, de la zona, y además con una nota de bienvenida, ¿no? Y el cliente nunca me ha dicho a mí ni ha interactuado para decirme que le gusta la enología y tal, ¿no? Pero entonces, que a lo mejor el poco la reflexión del director es decir, oye, nos estamos pasando un poco. No puede sentirse el cliente abrumado porque llega a un sitio y le conozcan sus gustos, sus intereses muy bien, incluso sin él haber hecho ademán de que quiere que se le trate diferente y que eso no, a lo mejor, en lugar de favorecer ese efecto wow, es, ostras, están invadiendo mi intimidad y mi privacidad y yo no he dado permiso para eso. Y eso es un debate complejo porque si tú publicas en redes y lo haces público, pues claro, es un contenido público notorio, ¿no? Es decir, al final lo compartes, pues chico, está al alcance de cualquiera. Pero él venía a decir, oye, todo esto hay que ir con mucho cuidado, porque lo que a lo mejor pensamos que estamos haciendo un bien y que estamos haciendo un efecto wow, a lo mejor luego es una castaña y el cliente no le mola tanto que dices, oye, yo venía aquí de incógnito un poco y joder, me he sentido abrumado porque no quería tampoco que nadie supiera nada. Es un tema interesante el que compartes, Carlos. Y luego, como bien has dicho, es decir, al final hay una parte que es una regulación comercial, que es cualquier herramienta, cualquier dispositivo que opere, sea creado en la Unión Europea o venga de fuera, tiene o tendrá que acompasarse a la legislación europea. Luego, el tema de, sí, está muy bien y hay que promocionar y hay que estimular a que la gente pues no tenga miedo a la IA, es un asistente, es un acompañante, es decir, es algo positivo en el fondo, pero cuidado, hay una serie de riesgos que todos conocemos, pues bueno, para la salud, la seguridad, incluso los derechos fundamentales de cualquier persona, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo claro. Te diría también, y aquí lo he anotado, el tema de bueno, ciertas o determinadas prácticas en cuanto a que, y lo has dicho muy bien, oye, el tema de la biometría, ¿no? Es decir, los datos personales y esa recolección, hasta qué punto es legal. Y no hace mucho tiempo, hablando con alguna empresa que se dedica a esto, me decía, es complejo todo esto, incluso para nosotros que desarrollamos esto, porque ya no es solo la dificultad que tienen las empresas de biometría para ¿cómo decirlo? Es decir, no solo hay un tema tecnológico, es decir, me tengo que adaptar mi herramienta a dispositivos Android, a dispositivos Apple, a un tipo de navegador, a otro tipo de navegador. Es decir, el ecosistema tecnológico que me tengo que adaptar es complejo porque el usuario también es complejo por donde se mueve, pero es que, claro, luego tengo un tema legal que tengo que cumplir y, y todo esto al final sí, mola mucho, pero hostia, no lo hace tan atractivo a nivel empresarial y a lo mejor quizás tampoco rentable, ¿no? Entonces, todo eso estoy de acuerdo. Fíjate que en ese mismo evento que te comentaba, Carlos, del ITH, hubo alguien en una mesa que habló de un proyecto piloto que ha puesto en marcha, si no recuerdo mal, esto es información, pero que puede que me confunda, lo digo por si buscáis y decís, oye, Dani dijo esto, no. O sea, estoy hablando de memoria directamente, por lo que iba diciendo Carlos, iba apuntando yo. Delta Airlines, en el aeropuerto de Detroit, ha hecho una apuesta piloto en la cual cuando tú llegas con tu tarjeta de embarque, vamos a decirlo así, y haces el check-in antes de llegar a la zona de embarque, digamos que ellos han creado como una serie de pasillos ad hoc, en el cual cuando tú haces ese check-in, entras en un pasillo que se te indica y ahí te van dando información sobre, hola, pues no sé, señor Ávila, acaba usted de hacer check-in para un vuelo de Troy-Los Ángeles. Este vuelo concretamente lleva un delay, un retraso de 35 minutos, pero no se preocupe, señor Ávila, porque ahora cuando salga de este túnel, a su mano derecha tiene un Starbucks, me lo invento, una marca de cafeterías, le puede tomar usted un café y luego más adelante tiene usted un restaurante donde si usted desea puede comer y tal. Es decir, y esa información, un poco el miedo de decir, oye, todo esto se va a tener que enterar todo el aeropuerto que acabo de hacer yo, señor Ávila, check-in en el aeropuerto y todo esto, todos estos datos, que a lo mejor no quiero nadie que sepa que estoy aquí. No, esto lo están haciendo de forma sesgada y de alguna manera solo lo puede ver la persona que acaba de hacer check-in. Te meten en esos pasillos únicos, ¿no? Van pasando de uno en uno y están haciendo esa prueba. La empresa, en este caso, la gente que comentó esto, decía que los feedbacks que estaban dando los clientes de entrada no se sentían mal porque estuvieran, digamos, amenazando su privacidad o su información más
digamos, propia. Y la respuesta parece que era positiva, ¿no? Veremos a ver toda esta historia en que lleva, ¿no? Pero un poquito en esa línea que decía Carlos de la privacidad y de los datos propios del usuario y lo que permitimos o queremos que se sepa y lo que no. Recordemos que todos estos LLMs, todas estas herramientas, OpenAI con ChatGPT en cualquiera de sus versiones, Gemini, Anthropic con el tema de Cloud 3.5, Llama con la parte de Meta, tú preguntas, oye, ¿y tú estas herramientas con qué datos lo has entrenado? Nadie te va a decir con qué datos. Y tienen cantidades ingentes de datos, pero eso ni se sabe ni te van a facilitar. Y eso es un poquito los datos, oye, ¿con qué estás entrenando esas herramientas? Y luego, la parte un poquito que comentaba Carlos, ¿no? Oye, cuidado también porque toda aquella empresa o persona que utilice información y la altere, vamos a descubrir nada, los fake news, oye, pues al final todo eso también va a tener una penetración. Es decir, tú eres capaz de alterar una imagen, un vídeo, una voz, un texto. Y hemos visto que esto es posible y se hace y recordamos imágenes, y yo al menos ahora me venía una a la cabeza, hablo de memoria, no sé si era, creo que era Obama bailando con Merkel en una playa y como dos enamorados, pero bueno, he visto recientemente un discurso, y no recuerdo quién era, no sé, era un deportista o un político, que me quedé alucinado porque fue la IA capaz de, pues entrenada con discursos de este político en muchos espacios y momentos, y coger ese tono de voz y cómo dice las cosas y trasladarlo a un vídeo en el cual se transgiversa todo y está diciendo una cosa que él no ha dicho en la vida probablemente, pero con el tono de voz, además, la parte de lo que decimos siempre, ¿no? El lenguaje no verbal, la gesticulación, y te quedas horrorizado. Este hombre no ha dicho nunca esto probablemente, y quizás no sé ni si lo piensa, pero ahora mismo yo estoy viendo este vídeo y el tono, la comunicación no verbal no me parece alterar, me parece que es real, ¿no? Entonces, aparte de fake news, cuidado con todo eso. Entonces, como decía Carlos, quizás Europa está liderando esta parte regulatoria, como hemos dicho al principio, incluso con todo el tema que conocemos de cookies, webs y tal, y otros países quizás lo que están haciendo un poco es jugar con la baza de decir, oye, mira, un poco carta ancha, venir aquí empresas de tecnología, de IA, aquí no hay tanto afán regulatorio, podéis desarrollar tecnología la que queráis, porque nosotros bueno, queremos ser un poco los abanderados de este capitalismo tecnológico, ¿no? Así que, Carlos, por mi parte, agradecerte y la verdad, pues que nos aterrices esto, que repito, a veces lo perdemos de vista, nos quedamos con la parte más divertida o más didáctica o más de, bueno, pues que nos gusta más, ¿no? De preguntar a la herramienta, utilizarla, de poco divertirnos, pero por detrás y cada vez más empezará a haber una regulación. Ya sabemos que las leyes suelen ir un poquito más desacompasadas de lo que evoluciona la tecnología, esto va muy rápido, pero que no podemos perder de vista porque, bueno, y como has dicho muy bien, esto luego puede conllevar sanciones y no van a ser pocos, es decir, esto va a ser castaña de la buena. Así que, Carlos, por mi parte, muchísimas gracias por compartir todo este conocimiento, todas estas novedades y todo esto que hay que tener en cuenta. Y lo que me queda por decirte, no solo por la parte técnico-legal, por todo lo que haces en AI y Revenue Marketing, es decir, al final un poquito am, todas aquellas personas que, como bien decías, oye, la parte de RMS, ¿no? La parte de tecnología, de recolección de datos, cómo podemos trabajarlo de forma segura y cómo podemos darle ese sentido. Decirte, ¿dónde te pueden localizar, Carlos? ¿Cómo te pueden encontrar nuestra audiencia? Sí, gracias, Dani. Por la página hay revenuemarketing.com, ahí me pueden ubicar, también por LinkedIn, pero sobre todo por la empresa. Ya te digo, y lo que de alguna forma hacemos en esta empresa es apoyar, en ayudar, colaborar con todos los establecimientos turísticos. Más que la parte legal, es cómo puedo mejorar mi producción, mi uso con los usuarios, y de alguna forma también siempre dar un poco esa alerta, ojo, esta parte legal, ¿la tienes cubierta? Sí, perfecto, sigamos adelante. No frenar, simplemente ir avanzando con los clientes, teniendo siempre en cuenta mejorar la productividad, mejorar la rentabilidad, y siempre un poco tener en cuenta todo este tema que obviamente día tras día salen nuevas informaciones, nuevas noticias, y tenemos que estar al tanto. De hecho, también para terminar, también para que obviamente me acordé, ya que estamos casi a puertas, bueno, todavía falta un poco más, la parte de Halloween, miré una noticia interesante y miré el video, es decir, por ahí ustedes pueden por ahí, mira, ya está una inteligencia artificial
no deja de ser bastante interesante o raro el hecho de un Tesla cuando pasa cerca de un cementerio y tú ves la pantalla, ves que están apareciendo por ahí personas caminando. Ven el vídeo, la verdad que interesa. Es como, wow, ¿será verdad que Tesla puede ver los fantasmas y nosotros no lo podemos ver? Pero bueno, ese tema un poco queda para que ustedes se interesen a buscar. Y lo otro, otra noticia, otro datito que me pareció interesante. Hablamos de ChatGPT. Está tan penetrado en nuestra vida que hoy por hoy ChatGPT está ayudando a las peleas de pareja, porque las parejas incluso le comentan a ChatGPT, oye, un chico me ha dicho esto, ¿qué tengo que decirle? Entonces, de alguna forma, las discusiones están llegando a tonos quizás o más conciliadores o más en aristas más raras por el ChatGPT que nos está ayudando o quizás empeorando las relaciones de pareja o debatir con nuestras parejas. Bueno, y por cierto, gracias Dani por este tiempo, la verdad que yo encantado de ir a conversar contigo cada X tiempo con algo de cositas nuevas de inteligencia artificial o de revenue management o de marketing digital, así que aquí estoy, encantado de estar contigo. Pues muchísimas gracias, Carlos. Dejaremos en las notas del episodio tus datos de contacto para aquellos que tengan a bien y quieran saber más de inteligencia artificial, de cómo aplicar esa inteligencia de negocio a sus proyectos, porque creo que es muy importante saberlo aterrizar y saber muy bien qué es lo que necesitamos y cómo podemos acompasarlo. Pero como bien dice Carlos, también en temas de revenue management, Carlos os puede ayudar, os puede de alguna manera sacar la mejor versión, la mejor rentabilidad de vuestros negocios y ya os digo, aplicando inteligencia de negocio y la recolección de datos bien estructurados, bien granulados, bien limpios para que eso dediquemos más tiempo a analizar y menos tiempo a crear dashboards. Es decir, Carlos en eso os va a ayudar sin lugar a dudas. Carlos, por mi parte, agradecido nuevamente un mes más, un episodio más hablando de inteligencia artificial. En noviembre os vamos a seguir aportando pues nuevo conocimiento. Ya os digo, esto semana a semana es un totum revolutum, esto no para. Cada semana hay alguna novedad, con lo cual esto es, como dicen, creo que en Argentina es una jodienda, así que aquí no, esto no se acaba. Así que nada, os invito a que sigáis muy atentos y nosotros pues ya hemos aportado ese granito de arena que hacemos cada semana, ese codo que empuja y os pedimos a vosotros ahora que compartáis, que hagáis llegar este episodio a aquellas personas que penséis que les puede resultar de interés, que nos deis vuestro feedback, por supuesto, que nos propongáis incluso nuevos episodios junto con Carlos, que os gustaría tratar nuevos temas, todo relacionado con revenue, marketing, innovación, tecnología, por supuesto, inteligencia artificial. Y yo os espero la próxima semana puntuales. Recordad, pasamos lista para un nuevo episodio de Dosis Semanal. Así que solo me queda desearos, como siempre, una excelente semana. Un abrazo muy grande, os quiero. Adiós. Y a ti, que has llegado hasta el final, te doy las gracias por estar ahí. Te invito a seguirme en mi otro canal de YouTube, tengo dos, uno para hoteleros y otro para emprendedores, y en Instagram para descubrir mi día a día como emprendedor. Nos vemos en el próximo vídeo.